Buenos días, muchas gracias, Virginia. Estamos aquí, vamos a conversar con Virginia Gómez de la Torre. Ella es una de las voceras de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, en la que están aglutinadas aproximadamente 13 organizaciones, digamos, como de base fundamentalmente. El objetivo de esta entrevista, Virginia, como te había comentado, es un poco ayudar a amplificar la voz para llegar hacia los candidatos y la candidata a la presidencia de la República y que se puedan escuchar las demandas de organizaciones y de sectores ciudadanos que no han podido, digamos, como presentarse en todos los debates y también plantear sus cuestionamientos, ¿no? Ujú. Y justamente en ese sentido quería empezar con esta pregunta. ¿Cómo viste tú el debate oficial, el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral con los candidatos y la candidata en relación a sus posturas, lo poco que se les pudo preguntar en relación a los derechos de género? Mira, yo vi desde dos entradas, digamos. La una, la preocupación o la prioridad de quienes hicieron las preguntas, que fue poca la prioridad que se le dio a las preguntas relacionadas con el tema de las mujeres. Y, eh, y la actitud o la respuesta de los y la candidata para contestar las preguntas o para presentar su posicionamiento. En ese ámbito yo creo que se destacan algunos candidatos y se destaca Jimena Peña, que realmente hizo más énfasis en que su gobierno iba a trabajar más el tema de la violencia, el embarazo adolescente. Habló algo del empoderamiento económico. Herbas hizo lo mismo. Yacu también planteó, César Mortúfar también lo hizo. Y básicamente una de los mensajes es que algunos candidatos están posicionados a favor del aborto o del aborto por violación, y otros que están posicionados a favor del aborto por violación previo consulta popular. O sea, haciendo un balance de, yo creo que las respuestas de los candidatos son políticamente correctas en algunas suenan a cliché, y yo podría decir, tal vez, no, Jimena Peña tiene tal vez un interés genuino, es mujer, pero no puedo decir que las respuestas sí identificaron un interés genuino, prioritario por la mitad de la población del país, que tiene unos problemas específicos, que tiene unas discriminaciones ancestrales, que tiene una situación de violencia, un empobrecimiento profundo, ahora luego de la crisis, que tiene una población de niñez y de adolescencia sin esperanza, porque muchas de estas niñas, miles de niñas y miles de adolescentes se están embarazando producto de una situación de violencia, de desinformación, de poco acceso a la información, a educación sexual integral y a anticonceptivos. Están terminando su adolescencia con 2 hijos o con 3, y eso genera, aparte en las niñas de la brutal afectación producto de la violencia sexual o de la violación, afecta concretamente y prácticamente en sus oportunidades de estudiar y en sus oportunidades de conseguir trabajo adecuado. Ujú. Entonces, los candidatos y la candidata obviamente tienen muchísimas propuestas, pero no veo como un planteamiento prioritario, robusto, potente en relación a trabajar el tema de la mitad de la población que son mujeres. En alguna otra entrevista yo decía prácticamente un tercio de la población ecuatoriana es población de mujeres en edad fértil. Son 5 millones de mujeres en edad fértil. Nadie ha dicho eso, nadie ha planteado algo para esas 5 millones de mujeres en donde no están las niñas de 10 a 14, porque eso aumenta más el número de población. La mortalidad y la morbilidad materna sigue campeando y sigue cobrando vidas,
prevenibles, ¿no? Son causas prevenibles. Entonces, y la candidata, creo yo, en general los candidatos no tienen un conocimiento, no se han empoderado de un conocimiento de esa mitad de la población y creo que es impredecible lo que vayan a hacer, porque lo que vayan a hacer si ganan es improvisar o seguir lo que ya hay. Los dos candidatos que supuestamente están al frente de las posibilidades de ganar son los que menos han hablado y precisamente uno, el que más se ha posicionado en contra de los derechos de las mujeres. Además, claro, el segundo. Entonces es decepcionante porque estamos en época electoral, las ofertas de campaña son eso, ofertas, no hay algo potente, sustentado en los programas que han presentado y el momento en que sean elegidos, muy probablemente las mujeres tengamos que seguir luchando porque se ejerza lo poco que tenemos, porque no ni siquiera podemos avanzar. Nos ponen siempre nos arrinconan y esto es una cosa que te lo digo con mucho pesar. La palabra rinconar es un ejercicio violento, es un ejercicio de poder. Cuando uno arrincona, cuando alguien arrincona a alguien es porque lo está violentando y a las mujeres nos arrinconan a defender lo poco que tenemos. Y lo poco que Justamente, tenemos es nada, prácticamente. justamente en ese sentido de lo que tú mencionas de lo de avanzar, yo siento que en estos últimos 4 años nos ha ido peor que en los años anteriores. Y me refiero a que, por ejemplo, se desfinanciaron muchos programas, como el tema de la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. A otros se les redujo drásticamente el presupuesto, como la ley, como para la implementación de la ley orgánica de prevención de la violencia contra la mujer. En la Asamblea, el veto al COS dejó por fuera los derechos de las mujeres, entre otros. Además, el derecho al aborto por violación sigue siendo un pendiente. Entró a votación en el 2013, luego en el 2019. Eh, con ese panorama, ¿cómo sientes que llegamos a esta elección presidencial? Mira, yo creo que este gobierno es un legado del anterior y no, en nuestros temas no creo que sea tan diferente, me parece. En el gobierno anterior se negó a hacer la ley en contra de la violencia, en este gobierno por lo menos se permitió. En el gobierno anterior también se impidió la despenalización del aborto, habiendo tenido los votos en la Claro, Asamblea. 2013. En este gobierno pasó lo mismo, no se permitió. El presidente Moreno, pudiendo vetar a favor, no lo hizo. La Corte Constitucional, que me parece que debería haberlo despenalizado cuando le pasó la pelotita el presidente a la Corte, no lo hizo tampoco. Y fuimos nosotras, la Fundación Desafío, la coalición, el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales, quienes pusimos una demanda de inconstitucionalidad para que la Corte tenga el pretexto de decir, ah, bueno, con la demanda me voy a manejar y voy a tramitar, cosa que no hace hasta ahora. El gobierno anterior eliminó el ENIPLA para ponerles a los antiderechos a gestionar la salud sexual y reproductiva. Entonces yo creo que en términos de quién ha hecho más o menos están a la par, o sea, no hay como diferencia, pero claro, este gobierno no puso la plata para una ley que ellos mismos promovieron y no promovieron, sino aceptaron que el movimiento de mujeres ponga la propuesta en la asamblea y ellos contribuyeron. Entonces, no poner recursos o disminuir los recursos o no poner ni un recurso para el tema del embarazo adolescente es retroceder, porque incluso te digo, y esto es algo que nos deberían, yo lo pregunté en otra entrevista, incluso una propuesta desde la cooperación internacional para nuevamente ponerle recursos a la estrategia de embarazo adolescente, de disminución del embarazo adolescente, una estrategia que tiene el apoyo de la cooperación, está siendo torpedeada dentro del gobierno. Eso sabemos de manera informal. Ujú. No nos asombraría que eso sea así, pero en ese marco las mujeres estamos llegando a las elecciones.
con índices de violencia peores que los que teníamos en el 2011, en el 2012 que se hizo la encuesta de investigación, la actualización de la encuesta la investigación que se hizo en el 2019 da cuenta de un empeoramiento de los índices de violencia sexual, emerge con fuerza la violencia ginecobstétrica, la violencia psicológica, siguen los mismos indicadores, en fin. Quienes son más afectadas son las mujeres que tienen riesgos derivados de la pobreza estructural, de la precariedad económica, de la racialización, de vivir en sectores rurales, son las que más tienen afectación. No estoy diciendo que la violencia y los problemas de género no atraviesan todas las estratos socioeconómicos, pero sí tienen más efecto en las mujeres que tienen menos recursos, menos información, menos acceso a todo. Y ahí están las mujeres campesinas indígenas, a las afrodescendientes, las mujeres en situación de movilidad. Las mujeres llegamos con una situación agravada en la pandemia que debía haber sensibilizado a los candidatos. Fíjate que la pandemia disparó el tema de la violencia, disparó el tema de la mortalidad materna. Tenemos 172 mujeres que han muerto por causas prevenibles. Hay alrededor de 36 mujeres que murieron más que el año 2019, ¿sí? Y las mujeres que más mueren en términos porcentuales están equiparadas, las que llegan a los embarazos y a los partos con enfermedades preexistentes, que deberían haber podido ser informadas de que el aborto en esos casos es legal en el país, porque el artículo 150 define que cuando está en peligro la salud o la vida, cuando no hay posibilidades de enfrentarlo de otra manera, pues el aborto es no punible. Si una mujer llega con una enfermedad preexistente, una insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, si llega con un cáncer, si llega con un lupus, esa mujer debería haber sido informada de que puede finalizar su embarazo. Esas mujeres son las que se están muriendo. Al igual que las mujeres que tienen hemorragias. Son las dos causalidades que más tiene el país. Entonces, si tú analizas por qué las mujeres con enfermedades preexistentes se están muriendo, es porque no están siendo informadas de un derecho que tienen, que es el derecho a la vida, claro, y a la salud integral, tal cual lo dice la Constitución. Entonces, las mujeres llegamos en peores condiciones a las elecciones. Y los candidatos no dicen eso, porque la pandemia profundizó las discriminaciones y las violencias estructurales que vivimos las mujeres en este país. Virginia, en cuanto al feminicidio, ¿cuáles son todas las acciones que están pendientes y que debería tomar en cuenta un candidato? Tomando en cuenta también, por ejemplo, que en el 2020 cerró con una cifra lamentable, dolorosa, ¿no? De 118 mujeres asesinadas por ser mujeres y entre ellas justamente 4 mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que podría hacer el nuevo presidente o la nueva presidenta de la República en función de esta situación en concreta, los feminicidios? Mira, nosotras hemos planteado lo siguiente. Hay cuestiones súper concretas a cortísimo plazo que el nuevo gobierno puede hacer. Hay cosas macro que el gobierno debería hacer. Las de cortísimo plazo son entregar el bono de femicidio a todos los huérfanos y huérfanas. ¿Cómo es posible que este gobierno haya sido cómplice de una acción o de una definición que diga o que dice que solamente los huérfanos con sentencia ejecutoriada pueden ser beneficiarios del bono? O sea, eso es un indicador de violencia estatal impresionante. Lo otro es equiparar la estadística. ¿Cómo es posible que no se equipare la estadística de los femicidios, que son femicidios a la vista de todo el mundo, y solamente se consideren los femicidios que tienen un proceso judicializado? Eso cambia la estadística y simbólicamente eso es grave porque
Si el Estado oficialmente dice que tiene 65 femicidios, que no sé si ese sea el número, no es lo mismo tener 65 femicidios en un país que de todas maneras es alto, te digo un número porque no sé exactamente ahorita el número, frente a 118 que lo dice el movimiento de mujeres representado en Alianza para el Monitoreo y el Mapeo del Femicidio en el Ecuador, que es una alianza formada por varias organizaciones e instituciones feministas. O sea, 118 es el número. No se necesita que hayan iniciado un proceso judicial. Entonces, simbólicamente eso tiene un efecto en la población. No es lo mismo si 118, no es lo mismo. Y en términos de los candidatos van a decir, no, pero es que las feministas están mintiendo porque lo que yo tengo es que hacerme eco de la cifra oficial. Que es correcto, sí, la cifra oficial es esa, pero la cifra oficial en ese caso está maquillando una cifra que es real, que es 118. Eso tiene que cambiar. En estadística. En estadísticas tiene que cambiar. El otro tema es las acciones más macro, las acciones más que tienen un impacto, si no es a corto, tienen impacto a mediano y largo plazo. El gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano a la fecha, tiene una ley en contra de la violencia que plantea varios ejes de intervención. Es una ley que no es punitiva, es una ley preventiva. En uno de sus ejes plantea la deconstrucción, el cambio, el trabajo, para que se cambie esto que es tan simbólico y tan metido en el imaginario de la gente, que es cambiar los patrones socioculturales. No sirve de nada que, bueno, que pueden cambiar desde lo que te dije de una manera más práctica y más rápida, pero las mujeres no queremos que nos maten. Y eso pasa por apoyar la implementación de la ley en contra de la violencia en los municipios y en las juntas de protección de derechos, que es importantísima porque es una ley preventiva, que no solamente da medidas de protección inmediata, sino hace también un trabajo con el Sistema Nacional de Protección de Derechos, con el Sistema Local de Protección de Derechos, en donde precisamente esto que te digo va a influir en estos patrones socioculturales que perpetúan la violencia, porque le dice a la gente, le dice al hombre que la vida y el cuerpo de las mujeres valen menos. Entonces, ¿hasta cuándo se va a operativizar el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que junto con la ley potencia una estrategia que realmente le diga a la población, hombres y mujeres somos iguales en derechos, en oportunidades, y la violencia en contra de la mujer no es natural ni debe ser tolerada? Y eso se puede hacer a nivel local porque hay como más facilidad de operativizar acciones que están en la ley y que están en el plan. Entonces yo creo que eso que decía el ENIPLA, por ejemplo, que el gobierno anterior eliminó, y eso lo decía también el ENIPLA, se debe recuperar. Porque no es posible que las mujeres sigamos avanzando en términos de conciencia, en términos de empoderamiento, en términos de exigibilidad de nuestros derechos, y los hombres no. Los hombres no, o sea, siguen matando a mujeres, siguen agrediendo, siguen discriminando. Las leyes son básicamente están en manos de los hombres. Mira, te voy a dar un ejemplo que no es del país, pero es un ejemplo brutal. En Honduras acaban de promulgar una ley que blinda a perpetuidad la imposibilidad de que las mujeres accedan a un aborto, ni siquiera para salvar su vida. Eso en la semana anterior acaban de aprobar para la Constitución hondureña. Eso, y tú ves en la foto hombres, y ves al ponente hombre, definiendo sobre la vida y los úteros de las mujeres, que son nuestros. Ves en este contienda electoral un binomio de un pastor evangélico con otra mujer reconocida activista en contra de los derechos de las mujeres.
Entonces, ¿qué mensaje te están dando? Ves que el Código de Salud fue vetado totalmente y un candidato a la presidencia escribió un oficio en donde decía: las mujeres no deben ser atendidas por abortos en curso porque esos abortos pueden ser provocados. Y los médicos tienen que tener la posibilidad de objetar conciencia en esos casos. ¿A qué punto estamos llegando? Que ni siquiera las mujeres que llegan con sangrados que las pueden matar van a ser atendidas porque se está pidiendo que los médicos objeten conciencia, cuando técnicamente un médico no puede saber si ese aborto es inducido o es natural. Técnicamente no se puede saber. Y eso te lo dice una médica. O sea, una mujer que llega con un aborto en curso puede ser espontánea o puede ser provocada. ¿Y cómo el médico se da cuenta? No Pero, se puede. pero además negar, solo el hecho de pensar en negar la atención en salud ya es inconcebible. Brutal. Es inconcebible. Aunque fuera provocado el aborto, esa mujer tiene derecho a ser atendida, a ser protegida, la información que ha dicho, porque ella está protegida por un derecho constitucional que es la confidencialidad, y el médico está obligado a observar el secreto profesional. No es verdad que el médico tiene que denunciar a esa mujer. La objeción de conciencia no está regulada en el país y no es permitida en caso en el cual la mujer tenga necesidad de que le salga su vida. Ahí no hay objeción de conciencia. Pero un candidato estaba planteando eso. Ujú. Fíjate cómo estamos llegando las mujeres a esta cortina. Estamos llegando en las peores condiciones, porque la pandemia agravó. Ahorita hay un caso de una mujer en Ibarra que está con custodia policial, que llegó con un embarazo de 28 semanas, eh, con un feto vivo, y la información que esta mujer dio está en la prensa, está divulgada en la prensa, en los medios de comunicación. Eso es un atentado a la intimidad y un atentado a la confidencialidad y una transgresión al secreto profesional. Él o la profesional que transgredió y no observó el secreto profesional, eso es un delito. Esa persona puede ser denunciada. En cuanto al acceso a la justicia, Virginia, yo, por ejemplo, justamente en el tema del feminicidio y también el tema que tú topabas, el del acceso al bono de reparación. Según la información que ustedes me facilitaron, solo 33 niños, niñas o adolescentes reciben el bono, Así es. de más de 600 niñas o niños o adolescentes huérfanos. Entonces yo hacía un cálculo así como al ojo y decía, ya, hagamos una idea de que son 3 hijos por víctima. Serían 200 casos de feminicidio. De estos 200 casos, solo se han resuelto 33. Claro. 33. O Femicidio. sea, es O sea, el femicidio es un proceso penal. claro. Procesos penales son procesos largos, son procesos tortuosos y son caros. La familia de la mujer que murió, entiendo que tiene que pagar abogado para sostener el proceso. Y en ese caminar están los familiares del femicida que está prófugo, por ejemplo, que hacen todo lo posible para que el femicida no sea juzgado. Solo fíjate en el caso de Lisbeth. Claro. Es impresionante, ese es un femicidio flagrante. Es un femicidio, no sé si flagrante porque eso creo que es un término jurídico, pero es un femicidio. Incluso le pegaron con brujita las heridas, o sea, pues eso es anecdótico, eso ya linda con leyenda urbana, o sea, alguien que haga una novela, a la asesinada, a la mujer le pegaron las heridas con brujita, o sea, pero ¿en qué país estamos? Pero resulta que los padres, la familia tiene que
tirarse encima todo un proceso penal con los costos que eso significa, con la lentitud de la justicia, a pesar de que ahora hay toda una propuesta del Consejo de la Judicatura, eso hay que plantearlo. El Consejo de la Judicatura ha elaborado un proceso más expedito, más rápido para que los femicidios sean enfrentados de manera más rápida, ¿no? Eso parecería que está funcionando. Sin embargo, hay otro pendiente que me olvidé ahorita que se lo dice, hay otro pendiente en términos de acceso a la justicia. Cuando el femicida se suicida, eso queda en el limbo también. No hay proceso porque no hay a quién acusar. Y ahí quedó. Se archiva el caso porque el caso terminó con la muerte del hombre. Yo no sé ahí, por ejemplo, el bono del femicidio, supongo que no le dan el bono de reparación, no se le da a los huérfanos, a las huérfanas. ¿Qué pasa cuando el femicida se suicida? Ahí no hay acceso a la justicia, no hay acceso al bono. Ese es un interrogante. Eso habría que considerar, no sé, quizás la asamblea, la nueva asamblea. Es que claro, o sea, el bono de reparación no debe ser un bono solamente económico, porque con $120 que me parece que les dan, obvio que es algo. Si la abuela se queda a cargo de dos nietos, por ejemplo, recibirá 240, no, ni siquiera llega al sueldo básico. Con eso no se vive. La canasta básica está por $700. La reparación integral debe ser una reparación que garantice la salud, el acompañamiento psicológico. Debe ser un bono, una reparación que acompañe a estos chicos, a estos niños, hasta que tengan una profesión. Y deben ser sujetos de discriminación positiva, incluso en caso de acceso al trabajo, a un posgrado. Todo eso es reparación integral, no es dar $120 y con eso el país queda tranquilo. Claro, además hay medidas de reparación que no se cumplen, ¿no? Alguna vez conversaba yo con Yadira, mamá de Angie, y ella me decía que no hay quien vigile que se cumplan las medidas de reparación. O sea, están ahí en la sentencia y finalmente no pasa nada. ¿No? La reparación integral en este país de manera general es una entelequia, es una fantasía que no se evidencia, por ejemplo, en las niñas que se embarazan producto de violación. Esas niñas son víctimas. Esa adolescente que se embaraza producto de violación es una víctima. Y la mujer adulta que se embaraza producto de violación es una víctima. Las víctimas tienen otros derechos. Uno de esos es el de la reparación integral. Un derecho en ese marco es, en lo posible, regresarle a la víctima al estado anterior a la comisión del hecho. En el caso de violación, por ejemplo, la víctima no estaba embarazada antes de que le viole. Eso es clarísimo. Porque, obviamente, si a la mujer le permiten abortar en caso de violación, nadie está diciendo que el aborto le va a quitar la violación, ojo, porque eso se ha tergiversado. Eso se ha manipulado por parte de estos grupos, incluso de esta pareja que está candidata. Nadie ha dicho que permitir que aborte la víctima de violación le quita la violación. Eso es antitécnico y eso es ridículo a plantear. Pero permitirle que aborte sí le permite iniciar un proceso de sanación y de rehabilitación. Eso es lo que permite reparar a la mujer en esta parte. Entonces, por eso nosotras estamos luchando porque se despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación. ¿Y la cancha, digamos, la pelota solamente está en la cancha de la Corte Constitucional o queda todavía, es posible pensar en la opción legislativa considerando una nueva asamblea? Digamos, un poco también alentados por el proceso argentino, ¿no? Y al parecer también Chile va por ahí. Sí. A ver, aquí solo dos cositas. El proceso argentino es un proceso que duró casi 20 años.
en donde un hito fue en el 2012 despenalizar el aborto por violación. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a eso. Pero el proceso argentino le ha dicho al país que es posible, a la América Latina le ha dicho, miren, nosotros despenalizamos por violación, pero ahora lo despenalizamos totalmente. Porque sí, ese es el proceso, porque acá en el Ecuador dicen, ah, no, no hay que despenalizar por violación, porque luego es despenalización total. Sí es así, claro que es así. Si las mujeres no queremos las cosas a medias, queremos todo. Pero ahorita en el Ecuador, la única posibilidad es aborto por violación. Tal vez aborto en casos de malformaciones letales del feto, tal vez. Pero si es aborto por violación, eso es un avance, es un hito también. Entonces, ahorita está en el caso en la Asamblea. Hay una sola demanda admitida, que es la demanda que puso la Fundación Desafío con la Coalición Nacional de Mujeres y el Frente. La única demanda admitida. Las otras demandas están en proceso, digamos. No sé por qué la Corte no las admite. Pero luego de que la Corte, ojalá, despenalice el aborto por violación, eso inmediatamente traslada a la Asamblea acciones que tiene que hacer la Asamblea, porque la Asamblea tiene que reformar el Código Penal. Es la Asamblea la que tiene que... Y la Asamblea, es decir, la Corte le dice a la Asamblea, cámbiese en el Código Penal, en el artículo 150, esto que ha sido en base a la sentencia tal de la Corte, se debe cambiar en el Código Penal. Pero si la Corte no hace eso, tenemos que esperar un año. Luego de septiembre de este año tendríamos que volver a poner una reforma en la Corte, en la Asamblea. Pero eso también veamos qué Asamblea tenemos. Claro, sí. Porque ahora se vota en plancha. Esa reforma de votar en plancha es fatal, porque en las listas hay antiderechos. En las listas de varios candidatos. Hay gente que no está en contra. Bueno, veamos, ¿no? Ya, pero en todo caso, ahorita la única vía es la Corte Constitucional. Sí. Y ya debía la Corte, fíjate que en eso también hay discriminación en contra de las mujeres. La Corte ha discriminado a las mujeres en la tramitación de esta demanda. Claro, la ha discriminado porque las dos demandas que se interpusieron en la Corte fueron en julio y agosto del 2019. Es más de un año. Ya es un año, 4 meses. La Corte puede adelantar la cronología de la tramitación de una demanda. Lo ha hecho en la época de la pandemia, lo ha hecho varias veces. Pero con nuestro tema, la Corte tiene ahí las demandas congeladas. Eso es discriminatorio. Entonces, está esperando la primera vuelta. Si está esperando la segunda vuelta es fatal, porque quienes sean elegidos probablemente sean candidatos que le están en contra de él. Si gana la lista que es auspiciada por Correa, Correa está en contra, totalmente en contra. Entonces ahí hay un interrogante. La lista 1 no ha dicho específicamente si está a favor. Más bien ante un tuit falso que le sacaron en donde le ponían que el candidato Arauz felicitaba a Argentina por ese avance, algo así, inmediatamente Arauz sacó un tuit diciendo que no. Eso es una fake news, dijo. Eso no, yo no lo he dicho, nosotros estamos defendiendo la vida, la dignidad, algo así. Pues un tuit aclaratorio en donde él dice que no. Ellos no han felicitado nada. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, Rabascal claramente ha dicho que él está en contra, ¿no? El candidato a la vicepresidencia. Sí, acá ha dicho que está en contra. A mí me sorprende que Rabascal a mí hizo una entrevista en el año 2013, cuando era periodista de algún medio público, me parece.
y me dio, o sea, se posicionó a favor de voto por violación, pero ahora toda la gente, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que está en contra. Sí, sí, que está dispuesto a conversar, a discutir, pero que él está en contra. Entonces, conversar que... O sea, eso es estar en contra. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, por eso decía, y en los dos candidatos, el uno está francamente en contra y el otro tiene una opacidad tenaz en relación al tema. Ujú, Y es por su líder, ¿no? claro. Su líder está en contra, total. Y por ejemplo, ninguno de los dos candidatos ha concretado reunirse con la coalición para escuchar el informe sombra. ¿Han podido reunirse con alguno? Ni con Arau ni con las. No nos han contestado. O sea, Arau sí, Arau no nos ha contestado, pero a través de candidatos a la asamblea hemos estado en conversaciones, pero eso no se concreta. O sea, con los dos que están con más probabilidades, no se han sentado a escuchar cuáles son los resultados de un informe que ha sido presentado ante la CEDAW, que es un comité de expertas que representan a una convención vinculante que tiene rango constitucional y que el Ecuador debe cumplir. Es Ujú. signatario de la CEDAW. Y cada 4 años el Ecuador tiene que presentar un informe de los avances de la convención y de las recomendaciones. La CEDAW en el 2015 le dijo al país que despenalice el aborto en caso de violación, como lo dijo el PIDES en el 2012, como lo dijo el Comité de los Derechos del Niño en 2017, como lo dijo el Comité de Derechos Humanos en contra de la tortura en 2016, como lo dijo el examen periódico universal, como lo han dicho dos relatorías de Naciones Unidas de salud y de violencia. O sea, el Ecuador está ya en una figura que se llama responsabilidad internacional, me parece, en términos jurídicos. Esto es rebeldía. Virginia, para ir culminando la entrevista, me quiero centrar en otro tema y es la violencia sexual en el ámbito educativo. Ujú. El año pasado el Ecuador fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán. Esa sentencia implica muchas cosas. No solo eran las disculpas las que efectivamente ya las dio Moreno a nombre del Estado ecuatoriano, sino también muchos cambios estructurales. No sé si tienes información de cómo están avanzando en cuanto a esos cambios estructurales para evitar la violencia sexual en el ámbito educativo o es algo que no está avanzando. No, Es eso no algo que está. va a tener que hacer también el siguiente gobierno. Sí, eso ya, eso no lo va a hacer este gobierno. Imagínate que parte de esta sentencia y parte de la responsabilidad del Estado debería haber sido eh, implantar o empezar por lo menos el inicio de implantar educación sexual integral en el país, que eso no existe. Debería haber sido inmediatamente dotar de recursos a la estrategia de disminución de embarazo adolescente. No lo ha hecho. Debe haber sido recuperar el monto total de la implementación de la ley en contra de la violencia, que en donde está, en el sistema de protección integral está el Ministerio de Educación. No lo ha hecho. Sabemos que hay una iniciativa, te había dicho al comienzo, en relación a recuperar el programa de estrategia de disminución de embarazo adolescente y eso está siendo, parece, torpedeado dentro del gobierno actual. Dentro del gobierno actual hay personas que son antiderechos, consumadas. Vemos ahí a Rosángela Dunn, por ejemplo, a Joana Pesantes, que son, que son mujeres dentro del gobierno, asesoras, que tienen que están en contra total de estos temas. Entonces, si la reparación integral es fortalecer las políticas que mejoren el acceso a la información, mejoren el acceso a la justicia, mejoren el acceso al cambio de patrones socioculturales, que se yo, a todo esto que decíamos al comienzo, eso no sé, eso, pero ni de lejos está haciendo. Eso no está avanzando. Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana es una sentencia vinculante, de Ujú. obligatorio cumplimiento.
O sea, se fueron por las ramas. O sea, qué fácil hacer una cadena. Ni siquiera fue cadena, creo, nacional. Fue un un Facebook Live, me parece, en donde el presidente le dijo, discúlpenos a la mamá de Apetita Larracín. Debía haber hecho eso en una cadena nacional. Eso no fue en cadena, ¿no? No, no, no fue cadena. Eso debía haber sido en cadena, para empezar. Y lo otro son las otras cosas que la sentencia plantea. Lo que pasó con esta niña es un horror y eso pasa hasta ahora en el sistema educativo. Lo dice la relatoría de Human Rights Watch que la presentó el año pasado, en donde dice claramente que los resultados de la investigación que hizo el Human Rights Watch en el sistema educativo demuestra que los niños adolescentes son violados por los choferes, por personal administrativo, por profesores. Eso todavía sucede. Entonces, una de las cosas que la coalición ha planteado en el marco de este informe es que se debe renovar la investigación en la Asamblea. Se debe renovar la investigación de la violencia sexual. Se debe nombrar una comisión que sea independiente, una comisión que no tenga, que no tenga nexos políticos, nexos que hagan dudar de la idoneidad de la comisión. Porque la comisión anterior que estuvo en la Asamblea protegió al ex ministro de Educación, que todo el tiempo supo lo que estaba sucediendo y no hizo nada. Eso es muy, muy evidente en la información que se tiene. Entonces, se debería renovar, se debería reactualizar la investigación y lo debería hacer una comisión por fuera que tenga relación con la Asamblea, pero que no tenga que ver con estos manejos políticos ni con estas prebendas, porque los temas desafortunadamente se venden al interior de la Asamblea. Y como yo trabajo el tema del aborto fue botín político. Ese tema se vendió al final por votos. Había un acuerdo con Creo. Y el resultado fue que nos faltaron 5 votos. Y resulta que los bloques que nos aseguraron los votos, al final votaron en contra. No es porque la Mercedes Cuesta no fue ese día. Sí, nosotros no contábamos con ese voto. El último mapeo que hicimos fue, sin los votos de Creo, teníamos los votos. Con las justas teníamos los votos. Claro, y Pachacuti fue, ¿no? Claro, Pachacuti le hizo retroceder a Callejas, por ejemplo, que dijo, no, parece que ahí pasaron un papel. Pero ni Alianza País ni la Revolución Ciudadana votaron los que ofrecieron que iban a votar. De cada bloque, 5 votaron, no, 5 votaron no. Esa no era la información que tuvimos esa tarde. Y fíjate que aún así nos faltaron 5 votos. Solo si Alianza País hubiera votado, de los 22 que nos dijeron que iban a votar, hubieran votado los 22, hubiéramos ganado. La consigna era que no gane. La consigna era impedir que se despenalice, porque tenían un acuerdo con Creo. Es que eso se ha visto, Sasso. Claro. No lo digo yo, eso se ha visto. Hasta el ex ministro de Cultura lo dijo. Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperar las mujeres si en este otro gobierno gana un partido como ese? Tenemos que esperar son retrocesos. Y un retroceso es no avanzar. No avanzar es retroceder. Es una pena, pero ese es el escenario que tenemos las mujeres de cara a las elecciones. A las elecciones. La verdad no es alentador en lo absoluto, ¿no? Para nada es alentador. Y claro, como ahora tenemos COVID, esa es la excusa para todo, ¿no? Ah, claro. Sí. COVID patriarcal y machista.
Esa es la excusa que ahora tenemos. Bueno, A ver, mu- ya, muchas gracias, Virginia. Gracias por ya pues. irnos Eh, conversar y nosotros como medio de comunicación, como la línea de fuego, estaremos pendientes siempre de este tema y de cómo podemos nosotros apoyar a estas causas. Sí, muchas gracias. No, eso ayuda un montón. Son los medios digitales alternativos los que realmente han puesto los temas en el imaginario, ¿no? A la sociedad, porque los medios, bueno, sí hemos avanzado en términos de medios de comunicación, incluso los medios formales. Sí hemos avanzado, sí se ha posicionado nuestro tema, los temas de las mujeres. Más que, imagínate, en el 2008, en el 2013, todavía éramos proscritas en los medios. Creo que sí se ha avanzado. Y Sí. por la gente, ¿no? Está consciente. Millón de gracias. Muchas gracias, Virginia. Ya, pues, a la hora.